2024 es un año electoral intenso, no solamente en México, sino en buena parte del mundo, como nunca. Estamos saludando al maestro Fausto Pretelín. Él es internacionalista, a quien le agradezco muchísimo. Colabora con El Economista también, con el periódico El Economista. Le agradezco mucho que nos acompañe para explicarnos qué está pasando en Europa, donde se ha desatado una tormenta política por el avance de la ultraderecha. Fausto, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Sí, bueno, a ver, yo creo que primero el concepto de las elecciones europarlamentarias me parece muy interesante porque la Unión Europea, Pepe, es o fue el modelo político más exitoso del siglo pasado. Hubo elecciones para diputados, eurodiputados. 720 escaños. Ajá. Se pusieron a competir en competencia el día de ayer. Y ahí gana la derecha. Gana la derecha, gana, digamos, abrumadoramente. Gana la derecha abrumadoramente. Los europeístas ganan un 63%, pero hay un avance muy claro en la ultraderecha. La ultraderecha gana en Francia, en Italia, en Austria y en Hungría. Y quedan en segundo lugar en Alemania, en Polonia y en Países Bajos. Estos 8 países de los 27 países miembros, 2 de ellos son pilares o 3 de ellos fundamentales de la creación de la Unión Europea. Cuando nace la Unión Europea en 1956, Italia, Francia, Alemania, junto con Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, crean esto que hoy conocemos como la Unión Europea. Bueno, de esos 6 países, hoy Francia, Alemania e Italia, la ultraderecha está ahí, y Países Bajos, 4 de 6, es decir, 4 países de los 6 fundadores están bajo el gobierno de ultraderecha o forman coalición de apoyo a la ultraderecha. Ayer, de alguna manera, hubieron estas elecciones. Pepe, el Europarlamento es el único pilar de la Unión Europea democrático, el que se elige a través del voto. Ningún otro, es decir, ni el Consejo de Europa, ni la Comisión Europea, ni el Tribunal Europeo, es decir, esos pilares de la Unión Europea son totalmente lejanos a la población, pero el Europarlamento es el más cercano a la población. Democrático y mide mucho la emoción, el enojo que tiene la población. En muchas ocasiones, en España, por ejemplo, la gente votó en mucho sentido por castigar al partido que está en el poder, es decir, al PSOE. Gana el Partido Popular. Vox, ultraderecha, crece el 50% respecto a las elecciones del Europarlamento hace 5 años. Entonces, y eso lo vemos en todas partes. En Francia, por ejemplo, la ultraderecha gana en las elecciones de ayer, deja al partido de Macron a un prácticamente 15%, es decir, la ultraderecha ganó 30% y el partido de Macron 15%. Por eso decide Macron convocar las elecciones del Parlamento, de la Asamblea. Disuelve la Asamblea, que es el Parlamento francés. ¿Convoca elecciones para qué? Convoca en el sentido, yo la lectura que hago es, reconoce una crisis muy fuerte de su partido, es decir, pasa a la ultraderecha totalmente arriba de su partido. Segundo, creo que piensa mucho en la estrategia que ya tiene décadas atrás, en donde los partidos de centro se apoyan cuando van a competir en contra de la ultraderecha. Es decir, cuando Chirac gana y luego sube Jospin y la ultraderecha le empieza a hacer ruido a los franceses, bueno, estos 2 partidos moderados se apoyan mutuamente y van en contra de la ultraderecha. En ese sentido... Hoy hubo manifestaciones en Francia en contra del auge de la extrema derecha. Marine Le Pen. Sí. Ellas han logrado camuflajearse. Su papá era mucho más radical, era antisemita. Ella, de alguna manera, ha entendido muy bien cuál es el sentido del voto, cómo poder maquillar esos rasgos defectuosos, si uno le quiere llamar, a aquellos rasgos que van en contra de la creación de la Unión Europea. Porque eso es lo más grave, Pepe. Es decir, la ultraderecha que está subiendo en Europa es antieuropeísta. Paradójicamente, va a tener escaños en el Parlamento Europeo, pero está en contra de lo que se habla en la Unión Europea. Básicamente 2 grandes temas, migración y cambio climático. Los 2 grandes temas que se va a hablar de aquí en adelante, esos partidos de ultraderecha están braceando a contracorriente. Te agradecemos mucho, Fausto, que nos hayas ayudado a entender un poco el contexto en que se da todo esto. Llamó la atención, ¿no? La tormenta política que se desató el día de ayer luego de las elecciones, composición del ajedrez económico, político, europeo, que es importante. Sí, acuérdate de lo del Brexit. Mucha gente no salió a votar, muchos jóvenes no salieron a votar y el día después se arrepintieron. Y Reino Unido está fuera de la Unión Europea, ¿no? Muchas gracias, Fausto. Gracias, Pepe. Vamos a una pausa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.